Bien, gracias. Entonces, el, le puse pausa antes de empezar y después se me olvidó. Bien, entonces les decía sobre energía. En el ejemplo este de Feynman habla de un niño que tiene 3 bolinchas y estas bolinchas se cuentan todos los días. Un día desaparece una y después de mucho buscar, los papás encontraron que era que lo había botado por la ventana. Fueron, la recogieron y estaban las 23 bolinchas. Otro día habían solamente 18 bolinchas, se dieron cuenta de que, o lo habían visto al niño que había puesto algunas cuantas bolinchas en una caja y que por más que quisieran, el niño no les dejó abrir la caja para contar que estaban todas las bolinchas restantes, entonces tuvieron que idear una forma para encontrar el número de bolinchas que habían dentro de la caja. Entonces lo que hicieron fue que durante muchos días contaron el número de bolinchas y midieron la masa de la caja. Entonces ellos sabían que una bolincha equivalía a 5 gramos y mediante saber cuántas bolinchas habían afuera y cuánto era la masa de la caja, podían determinar entonces el número de bolinchas que había dentro de la caja. Y bueno, ahí hablan de otros casos en los cuales se vuelve más complejo contar las bolinchas. Bueno, con la energía funciona igual. Eh, lo que los científicos iban viendo es que este número, que había maneras de calcularlo, dependiendo de lo que ocurriera en el proceso, podían encontrar la misma cantidad de números, la misma cantidad de energía, si esta se iba transformando en diferentes formas. Entonces, a nivel energético, una cuestión de histórica, digámoslo así, se ha catalogado la energía de diferentes maneras. Entonces, tenemos, por ejemplo, la energía cinética, ya vamos a hablar propiamente, energía potencial, como lo dijo el compañero, energía calórica, tenemos energía, sí, ya estamos dando casi. ¿Dónde están mis notas para? Energía calórica, energía gravitacional, elástica, etcétera. Todos estos, todas estas categorizaciones ocurren de una manera histórica, de una manera de el campo en el cual se trabaja. Por ejemplo, la energía calórica está muy relacionada con la parte de alimentos, muy químico, digámoslo así. No estoy completamente seguro, pero probablemente fue desarrollado más en el lado de química. La parte cinética fue más desarrollado por la parte del movimiento, probablemente por físicos. Incluso hay muchas de estas que uno podría decir que son equivalentes al final de cuentas. Por ejemplo, la calórica y la elástica tienen mucho que ver con los enlaces entre las partículas, ¿verdad? Si al nivel de la energía calórica estamos hablando muchas veces de moléculas que se forman y dentro de sus enlaces hay una gran cantidad de energía. Entonces, para romper esos enlaces se necesita, por ejemplo, dar cierta energía para que se terminen rompiendo. O cuando se rompen esos enlaces, dependiendo si es una reacción endotérmica o exotérmica, cuando se rompen esos enlaces, también liberan energía. Y al final de cuentas vienen siendo muy, muy parecidos la elástica y la calórica. Además, cada una de las fuerzas fundamentales también tiene su propia energía. Entonces podemos hablar también de energía eléctrica, energía gravitacional, como estamos en este caso, eh, que en realidad es potencial gravitacional, perdón. Energía potencial débil y energía potencial fuerte. Y todas eh, están relacionadas. Al final de cuentas, la energía es simplemente un número que sabemos que se conserva, no importa qué ocurra en medio. ¿De acuerdo? Es uno de los conceptos más abstractos que existe en la física y eso es lo que ustedes tienen que saber, que es un número que cumple la ley de conservación de la energía. De acuerdo, entonces vamos a empezar con una de las primeras, una de las primeras energías. Y ahorita hablamos de la parte de trabajo. El trabajo no es propiamente una energía en sí.
al final de cuentas se contabiliza como energía, pero el trabajo es un proceso, y ya ahorita lo vamos a ver. Muy bien, la energía cinética. Esta se refiere a la energía que está relacionada con el movimiento. Se relaciona con el movimiento. Y la definimos como la letra K, que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. De nuevo, esto aparece como algo muy empírico, es un número del cual se dieron cuenta que siempre se conservaba indiferentemente de lo que ocurriera y aprendieron que estaba dado por este valor, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Noten que esto es un escalar, ¿verdad? Aquí yo no estoy hablando de un vector velocidad, estoy hablando realmente de la rapidez. Y esto es importante porque la energía cinética no es que usted tenga una energía cinética en X, una energía cinética en Y y una energía cinética en Z, ¿verdad? Ustedes van a tener una energía cinética total que se refiere a la rapidez del objeto con la rapidez con la cual se está moviendo el objeto, ¿verdad? Entonces, si tenemos diferentes componentes de la rapidez, entonces podríamos definir K como 1/2 de la masa por la velocidad en X al cuadrado más la velocidad de Y al cuadrado más la velocidad de Z al cuadrado. Si a una de ellas es 0, bueno, simplemente una es 0 y se toman en cuenta las otras, ¿verdad? Pero la energía cinética siempre hablamos de un todo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que la energía y la conservación de la energía nos va a permitir resolver muchos problemas de una manera mucho más sencilla que con vectores. Y un caso es, por ejemplo, determinar la altura o la velocidad de caída de un objeto que está en movimiento parabólico. El cuidado que hay que tener es que hay que tomar en cuenta tanto la componente X como la componente Y del movimiento parabólico para resolverlo. Entonces, es una de las ventajas que nos ofrece la energía en general, porque nos permite resolver problemas sin tomar en cuenta las direcciones. Bien, las unidades. Veamos que las unidades de K están dadas por las unidades de la masa y las unidades de la velocidad al cuadrado, por lo cual tenemos que esto sería kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y estas unidades también se les llama joules, que se representa con una J mayúscula. Es una de esas pocas, bueno, no pocas, pero existen varias unidades que se representan con una letra mayúscula. Por lo general son unidades que se dieron en nombre del apellido de algún científico. En este caso es de James Prescott Joule, que hizo muchos trabajos en la parte de electricidad, de termodinámica y obviamente en la parte de energías del movimiento. Entonces, energía en general. Entonces, en el caso de las unidades de la energía se utilizan los joules, que serían kilogramos sobre metro segundo al cuadrado. Esta es la unidad oficial del sistema internacional, pero existen otras unidades que están relacionadas con el campo en el cual se trabaja. Por ejemplo, a nivel de química y a nivel nutricional se utiliza la caloría, donde una caloría es igual a 4.186 joules. Una caloría es igual a 4.186 joules. O también, por ejemplo, está el electronvolt. El electronvolt que es igual a está relacionado con la carga del electrón, 1,602 por 10 a la menos 19 joules. Este electronvolt es más utilizado a nivel de física de partículas, por ejemplo, cuando las energías son muy, muy pequeñas. Como les dije, está más que todo en la parte del campo de alimentación, con la energía que almacenan los alimentos.
Y existen otras que se pueden utilizar, por ejemplo, a nivel de la industria eléctrica, se utiliza el kilowatt hora, que vamos a hablar más adelante, eh, a qué se refieren con kilowatt hora, también es una medida de energía. Muy bien, ahora sí, yo les dije y les he estado mencionando constantemente que la energía se conserva, ¿verdad? Y hablamos de que la energía eh, pasa de una forma a otra. Ahora bien, ¿cómo es que cambia esa energía o por qué es que cambia esa energía? Tomemos, por ejemplo, el caso de este pilot, ¿verdad? Yo lo tengo acá. En el momento en el que lo suelto, sabemos que por acción de la fuerza de gravedad, el objeto va a empezar a acelerarse. Y de hecho, si tomamos las eh, ecuaciones de cinemática, podemos encontrar exactamente cuál es el valor por el cual aumenta su velocidad. Y además, si aumenta su velocidad, está aumentando su energía cinética. Pero entonces, de nuevo, si hay una conservación de energía, eventualmente lo vamos a formalizar bien, lo de la conservación de energía. Si hay una conservación de energía, esta energía tiene que estar viniendo de alguna parte. Ya sabemos que la fuerza es la que lo está jalando. Entonces, la manera en la que se transfiere la energía, o una de las maneras en las cuales se transfiere energía, es lo que llamamos trabajo. Existen otras formas de transferencia de energía, pero esta es una manera más mecánica. Entonces, el trabajo se refiere a la forma en la cual un objeto puede adquirir energías debido a una fuerza aplicada. El trabajo lo definimos con la letra W, es igual a un desplazamiento, lo podemos llamar S punto F. Déjenme ver qué otra, esta fue la letra que utilicé, F delta R. Sí. Lo voy a poner como están las notas de clase nada más para después que no haya F punto delta R. Esto es un producto punto, vea que estos dos son vectores. Al hacer un producto punto, esto se convierte en un escalar, por lo tanto, esto nos lleva aquí una flechita. Las unidades de esto, del trabajo, si ustedes se acuerdan, esto es Newton por metro, y esto es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado por metro, lo que me da, me falta una G, lo que me da igual a kilogramo metro cuadrado segundo cuadrado, que es igual a un joule. De nuevo, estamos hablando de energías, nada más que en este caso para un proceso de transferencia de energía. Además, vean el hecho de que aquí tenemos un producto punto. Recordemos que cuando hablamos de producto punto, yo les mencioné sobre el trabajo en su momento, de que el producto punto es la proyección de un vector sobre otro por el mismo vector. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Si lo acomodamos, el trabajo como F por delta R por el coseno de zeta, donde zeta es el ángulo entre ellos, y si yo pongo, por ejemplo, F cos de zeta, de esta forma, por delta R, esto que está acá es la proyección de F en la dirección de delta R. Entonces, básicamente, una interpretación que se le puede dar al trabajo es que es la fuerza efectiva que está produciendo un desplazamiento. O sea, la fuerza efectiva en la dirección del desplazamiento que está haciendo justamente ese desplazamiento. Entonces, esto que está acá es la proyección, recordemos. Proyección de F sobre delta R. Entonces, esto es muy interesante, ¿verdad? Porque estamos hablando de que para obtener, para saber cuánto de energía se está invirtiendo en un desplazamiento, utilizamos una fuerza. Esa fuerza tiene que estar en la dirección del desplazamiento. Ahora, puede ocurrir, como es este caso, por ejemplo, yo sé que la fuerza de gravedad en este caso va para abajo, y si yo muevo el objeto para arriba, entonces vean que el desplazamiento va para arriba y
la fuerza va para abajo. Hay un ángulo de 180 entre el desplazamiento y la fuerza, por lo tanto podemos tener el caso de un trabajo negativo. El trabajo negativo ocurre en estas circunstancias cuando la fuerza no está ejerciendo un desplazamiento, sino más bien que se está oponiendo al desplazamiento. Entonces pueden existir valores negativos de trabajo. Al igual, otra interpretación que se puede dar para un valor negativo de trabajo es cuando yo estudio un objeto que más bien me está dando energía al sistema. Por ejemplo, en este caso el sistema es este pilot, ya vamos a hablar de sistemas, la energía, la gravedad va para abajo y mi mano está haciendo fuerza para hacer el movimiento. Entonces, si yo estoy estudiando, no el pilot, pero estoy estudiando mi mano, significa que mi mano está perdiendo energía. Por lo tanto, para mi mano hay un trabajo negativo. Para el pilot va a haber un trabajo positivo porque sí se está moviendo en la dirección del desplazamiento. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Yo sé que es muy abstracto todo, pero bueno, así es como es. De hecho, es bastante interesante el hecho de cómo se ve el orden en el que se ven los temas en física 1, ¿verdad? Porque este tema, por ejemplo, Feynman lo ve de primero. Feynman ve primero energía hasta cierto nivel y después mucho después ve vectores. Incluso vectores lo ve hasta casi capítulo 13 o 2, 14, que sería básicamente física 2. Entonces él desarrolla toda la parte de física 1 a puros escalares. Él desarrolla todo lo de escalares en física 1 y física 2 desarrolla vectoriales. Lo cual es bastante interesante. Pero bueno, es una forma de verlo. Eso perfectamente se pudo ver al inicio del curso, porque estamos trabajando solamente con escalares y no con vectores. Son formas de ver las cosas. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Creo que no, pero ¿Pero sí, qué? sí, por el momento. No, no, hay que repasar nada Este, más, como para este, ver exactamente cómo funcionan los numeritos, pero sí. Ok, esta clase es muy Ujú. conceptual, ¿verdad? Todavía no vamos a hacer ejercicios. Los ejercicios seguramente espero tener tiempo para la próxima semana, el jueves, porque el lunes tenemos el examen, ¿verdad? Pero este tema es muy, muy conceptual, entonces es mucho de entender qué es lo que está, cómo es que se mueve y cómo se transforma la energía. Eh, bien, si ustedes tienen una fuerza que es constante, ustedes aquí tienen el valor de fuerza, lo voy a llamar aquí F1, y aquí ustedes tienen el desplazamiento delta X. Si ustedes tienen una fuerza constante en una gráfica de desplazamiento de fuerza contra desplazamiento, ustedes pueden encontrar el trabajo como el área bajo la curva, porque aquí ustedes van a tener un delta X1 y esta es la fuerza, y entonces toda todo esto que está acá es el trabajo. Entonces, vean que F para una fuerza constante se puede ver, en este caso, como F1 por delta X1, que es, eh, básicamente es el área bajo la curva. Estas son las definiciones que hay, perdón, esto no es F, esto es W. Esta es otra de las definiciones que hay para el trabajo a nivel gráfico, ¿verdad? Uno puede encontrar el trabajo hecho por un sistema como la fuerza, eh, como el área bajo la curva entre la fuerza y el desplazamiento. De hecho, teniendo esto en cuenta, si tenemos ahora una fuerza que no es constante, algo por el estilo, una fuerza que haga algo así, esto es F, esto es el desplazamiento, delta X. Estoy haciéndolo aquí en una única dimensión para simplificarlo, ¿verdad? Una opción que uno tiene
es dividir esta curva en pequeños pedacitos. En pequeños, voy a poner aquí X, y voy a dividir esto en pequeños delta X, muy, muy pequeños. Todos de igual tamaño. Y así sucesivamente. De manera que ustedes tengan valores de fuerza casi constantes para cada uno de estos delta X. Entonces uno puede encontrar, bueno, ya entienden la idea, ¿verdad? Se divide todo en pequeños pedacitos. Entonces uno puede encontrar valores de fuerza que son casi constantes para formar rectangulitos. Entonces esto sería una F1, aquí podemos tener una F2 muy cerca, aquí tenemos una F3, aquí tenemos una F4, F5, F6, etc. Y recordando que aquí se está quedando algunos pedacitos por acá, que el cálculo diferencial los toma en cuenta, ¿verdad? Entonces, al final uno puede definir el trabajo también como la integral de desde x0 hasta x o desde r0 hasta r de f punto delta r o de f punto r. De esta manera. Perdón, f de r. Me puse mal. F de r. Porque ahora estamos hablando de un pequeño diferencial, ¿verdad? Entonces, simplemente lo que estamos haciendo es sumando cada una de las áreas pequeñitas que tenemos debajo de la curva para encontrar el trabajo total. Y así es como se define el trabajo para una fuerza que no es constante. Es una fuerza que varía con la posición. El ejemplo más sencillo y claro es el caso de los resortes o el caso de los objetos elásticos. Cuando ustedes tienen, hablamos cuando describimos la fuerza de un resorte, ¿verdad? Con un resorte, conforme ustedes van estirando, cada vez que estiran más van a tener una fuerza de oposición cada vez mayor, ¿verdad? Habíamos definido que para el caso de un resorte, en el caso de un resorte, dijimos que la fuerza del resorte estaba por menos K por delta X o delta R. Voy a poner como delta R de una manera general. Entonces, donde está K era una constante que está en newtons por metro, por ejemplo, y esta es la posición que tiene con respecto a un origen. Entonces, usualmente, cuando estamos en equilibrio, a esto le llamamos x0, y cualquier desplazamiento que se haga hacia, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, la ubicamos como una posición X. Esto va a ser X. Entonces, el delta R que estamos hablando acá va a ser X menos X0. Usualmente, no siempre, a esto se le da el valor de 0. Entonces, medimos todas las fuerzas a partir de un valor 0 del resorte, o sea, el punto de equilibrio del resorte. Entonces, tomando esto en cuenta y la ecuación anterior que decía que el trabajo era igual a F.dr, entonces si yo sustituyo esta F acá, entonces vean que el trabajo me va a dar igual a de R0 hasta R. Entonces, para el caso del resorte, yo lo puedo acomodar como en una dimensión, en X, desde X0 hasta X, de menos K, R
de R. Perdón, X de X, ya estoy en una dimensión, perdón, X de X. Lo pasé de 3 dimensiones a una dimensión. Puedo sacarla K aquí a factor fuera de la integral porque es una constante. Entonces me queda que el trabajo va a ser igual a menos K por X al cuadrado medios desde X0 hasta X. Y la forma más general del trabajo entonces me queda que es menos 1/2 de K X al cuadrado menos X0 al cuadrado. Ahora, se pone así por una razón muy sencilla. Yo creo que es porque se parece mucho a la energía cinética. Entonces se pone como 1/2 de Kx al cuadrado menos X0 al cuadrado. Ahora, usualmente, como les digo, este X0 lo ponemos en el origen y entonces me queda la forma más común que es menos 1/2 de Kx al cuadrado. Se parece mucho a la forma de la energía cinética. Y entonces esta es la energía que hace un resorte. Ahora, ¿qué significa este menos? Este menos, si ustedes se mueven a partir de X0, vean que, por ejemplo, yo estoy moviéndome para allá, la fuerza que ejerce el resorte va en sentido contrario al movimiento del objeto. Porque los resortes, como lo dijimos en el capítulo anterior, los resortes son una fuerza de tipo central, o sea, que siempre van hacia el centro a su posición de equilibrio. Entonces, si ustedes mueven esto para acá, vean que el desplazamiento ocurre en esta dirección, pero la fuerza del resorte va en la dirección contraria. Igualmente, si se mueve para acá, entonces el objeto se mueve hacia la izquierda, la fuerza del resorte va hacia la derecha, igualmente en dirección contraria. Ahora, es importante que ustedes sepan que si yo no estoy poniendo mi X0, o sea, el punto inicial del movimiento, no lo estoy poniendo en el origen, sino que digamos que empezamos, en este caso, acá. Si ahora este es mi X0, vean que el resorte va a ser una fuerza hacia acá, el desplazamiento también va a ser hacia la izquierda, por lo tanto podemos tener valores positivos del trabajo. ¿Qué significa esto? Que el resorte puede tanto acelerar el objeto como lo puede frenar. A partir de X0 siempre lo va a frenar. Si es a partir de cualquier otro punto, es posible que lo esté acelerando. ¿Alguna duda? Profe, Sí, entonces como si van en la misma dirección está acelerando, pero si el objeto va en la dirección contraria lo está frenando. sí, es correcto decir eso, sí. Y ahorita vamos a ver otro poco, otra teorema que está relacionado a esto. Bien, antes dije una pequeña palabra en el momento para poder ejemplificar el caso que se refiere a sistemas. Un sistema, tal vez hubiera sido bueno definirlo incluso antes, de una manera más general, pero un sistema se refiere a un espacio que utilizamos los físicos para delimitar mi experimento. Yo, por ejemplo, puedo hablar de un sistema que es compuesto únicamente por el pilot y puedo revisar cómo la energía entra o sale del pilot. Igualmente puedo hablar de un sistema compuesto por la Tierra y el pilot y puedo ver cómo dentro de ese sistema fluye la energía de un lado para otro, ¿verdad? Puede ser que la Tierra le esté dando energía cinética mientras cambia alguna otra energía, en este caso la energía potencial, que vamos a ver más adelante. Pero en general el sistema es la delimitación del espacio de estudio. Nosotros delimitamos nuestro espacio a conveniencia. Lo hacemos
de manera de que sea más fácil de estudiar. En muchas ocasiones es más fácil mantener toda la energía del universo para que el espacio sea siempre conservativo, que uno sepa que no hay pérdidas de energía, o uno puede asumir un espacio muy, muy pequeño, de manera que uno sabe que van a existir pérdidas de energía. Ahora también este espacio no solamente es una limitación física, sino que también depende del tipo de energía que estemos estudiando. Por ejemplo, si yo estoy estudiando de manera cinética y potencial este objeto, estoy delimitando únicamente esas energías y por lo tanto yo puedo definir un sistema que sea conservativo, de manera de que su energía, tanto cinética como potencial, se estén conservando en todo momento. Esa es una forma. Aún sabiendo de que a nivel de calor, por ejemplo, a nivel de algún otro proceso, en el sistema puede ser que haya pérdida de energía, pero yo no estoy estudiando ese tipo de energía, entonces no me importa que se pierda energía por otros procesos. Entonces, uno puede limitar los sistemas de manera que queden sistemas conservativos, que eso significa que la energía inicial del sistema menos la energía final tiene que ser igual a cero, o sistemas no conservativos. En un sistema no conservativo, la energía inicial menos la energía final va a ser diferente de cero. Por ejemplo, si yo hablo de solamente un sistema compuesto por este pilot y yo lo estoy moviendo, lo estoy tirando para arriba, vean que claramente mi mano le está dando energía al pilot y esa energía no está dentro de mi sistema. Entonces significa que está entrando energía en el sistema que yo no estaba considerando, por lo tanto es un sistema no conservativo. Ahora, si yo considero al sistema como mano pilot, entonces sí, en todo este trayecto, la energía que estaba en mi mano se pasó al pilot y se mantuvo constante en todo momento esa energía, porque estamos considerando todo el sistema. Entonces, esto es muy importante a la hora de resolver problemas, el cómo definen ustedes su sistema, el cómo lo vean, si ustedes están viendo un sistema conservativo o no están viendo un sistema conservativo. Porque dependiendo de eso, ustedes pueden aplicar la ley de conservación de energía o no. Ahora, existen maneras de resolver sistemas no conservativos, que es bastante similar, digamos así. Bien, ya vimos el trabajo de una fuerza constante, el trabajo de una fuerza no constante, como fue el caso del resorte, y ahora podemos relacionar lo que es o ver las consecuencias que tienen ese trabajo. La compañera ya habló de que si era positivo se estaba acelerando, y si no es positivo, básicamente se está acelerando. Bueno, eso es en principio cierto, siempre y cuando estemos considerando únicamente una fuerza en el sistema, ¿verdad? Si ahora existen muchas fuerzas, entonces tenemos que hablar de la fuerza neta. Aún así, cuando uno estudia cada una de ellas dentro del sistema, puede ser que alguna sea negativa, puede ser que alguna sea positiva, pero al final de cuentas el trabajo neto, el trabajo total, sí va a tener un valor positivo o negativo. Y eso depende de también la fuerza neta. Bueno, entonces, lo que vamos a ver es lo que se le llama el teorema trabajo-energía. Trabajo-energía. Que de lo que me habla básicamente es que si existe un trabajo aplicado a un sistema, este trabajo se va a ver reflejado directamente en la energía cinética. Claramente, dijimos antes que el trabajo era la transferencia de energía, por lo tanto, estamos transfiriendo energía de un objeto a otro o de un sistema a otro, y si uno pierde, el otro tiene que ganar. Entonces, esta es una simplificación de la ley de conservación de energía. Se ve como un teorema porque no siempre se cumple,
ya que se pueden considerar diferentes situaciones en las cuales no se cumple, y eso está relacionado con la delimitación del sistema. Pero lo que les decía es que es como una parte más pequeña de la ley de conservación de la energía relacionada directamente o únicamente a movimiento. Lo que nos dice es lo siguiente: el cambio de la energía cinética, delta K, va a ser igual al trabajo neto efectuado sobre el sistema. ¿A qué me refiero con trabajo neto? El trabajo neto va a ser igual a la sumatoria de todos los trabajos que puedan haber aplicados sobre un objeto. Eso significa el trabajo hecho por la fuerza 1 más el trabajo hecho por la fuerza 2 más el trabajo hecho por la fuerza, etc. Entonces, vean que trabajos, ya lo habíamos dicho, es un escalar, por lo tanto ustedes lo pueden sumar el trabajo de uno más otro, menos el que sea, por ejemplo, si tiene un valor negativo. Entonces ustedes pueden sumar los trabajos perfectamente, y el trabajo neto o el trabajo total va a ser igual a la suma de todos ellos. Tal cual ustedes, por ejemplo, suman masa, ¿verdad? Funciona muy parecido, son escalares. Y el delta K que está acá es un medio de la masa por la velocidad la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Esto es delta K. Y esto es igual al trabajo neto. Entonces, por ejemplo, hay un problema que es bastante común, o digamos clásico, que espero poder hacerlo la próxima clase, en la cual a ustedes le dan un objeto que lo están jalando con una cuerda y le dicen, obtenga el trabajo que está, el trabajo de cada una de las fuerzas que está presente sobre el objeto. Entonces ustedes tienen que considerar la fuerza normal, tienen que considerar fuerzas de fricción, tienen que considerar fuerzas de gravedad, tienen que considerar fuerza del objeto, la cuerda que lo está jalando, o la fuerza aplicada, y cada una de ellas ustedes lo tienen que multiplicar por su desplazamiento. Después les dicen obtengan el trabajo neto. Entonces, ustedes ya saben cuáles son, una forma de resolverlo es que ustedes ya saben cuál es el trabajo de cada una de ellas, entonces simplemente la suman. O lo otro que pueden hacer es calcular cuánto es la fuerza neta y hacer fuerza neta punto desplazamiento. Entonces se puede resolver de las dos maneras. Esto que está acá, el trabajo neto, también es equivalente a decir fuerza neta punto delta R. Esto también es válido. Y está relacionada con el cambio en energía cinética. Entonces, para un objeto que lo estamos, o bueno, por ejemplo, este es más sencillo, más sencillo de representar por medio de la cámara. En este caso, yo lo estoy soltando acá, tenemos una velocidad inicial que es igual a 0. Este es el caso de un pilot que cae. Entonces yo digo que la velocidad inicial es igual a 0. Lo estoy soltando acá. Yo sé que mi trabajo va a estar dado únicamente por la fuerza de gravedad. Entonces yo sé que el trabajo va a ser igual a la fuerza de gravedad, en este caso m por g, por la distancia que caiga, digamos que h. Entonces, vean que si yo igualo esto que está aquí, esto va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces, esto es lo que me dice el teorema trabajo-energía. Esto es por el teorema trabajo-energía. Ahora, recordemos de qué era lo que decía la cinemática. En cinemática nosotros vimos que un objeto que cae a una distancia h, esto era h, vamos a tener una velocidad final al cuadrado que era igual a la velocidad inicial al cuadrado menos, en el caso de caída libre, menos 2 veces g por h. Entonces, si esto es 0, vean que la velocidad final va a ser igual
a la raíz, vamos a ver que estoy haciendo mal, menos G, claro, bueno, esto es porque por la forma en la que defino la altura, ¿cierto? Bueno, un segundo, si la velocidad inicial está acá, es 0, y le pongo mi origen aquí. Este h debería ser negativo, claro. Sí, empezamos en h y entonces esto sería h, 0 menos h. Es así. La velocidad final, al final nos va a quedar 2g por h, de esta manera. Ahora, esto lo habíamos visto en cinemática, ¿verdad? Ahora, si nosotros lo vemos acá, vean que definí el trabajo como mgh, esto es igual a omega masa por velocidad final al cuadrado, vean que las masas se me cancelan, este 2 pasa aquí a multiplicar, y al final me queda que la velocidad final va a ser igual a la raíz de 2 veces g por h, exactamente igual. Entonces vean que se comprueba en este caso, para el objeto que cae, que el teorema trabajo-energía cumple o se comprueba directamente también con las ecuaciones de cinemática. Profe, una pregunta. ¿Qué ¿Sí? pasa con el menos que está delante del 2? Sí, eso era lo que estaba tratando de sacar, que se refiere a las posiciones en las que estoy poniendo los valores, porque esto era delta. Este menos me viene por la gravedad. Eso es lo que no sé qué estoy haciendo mal. Creo que es una tontería, sé que es una tontería. Esto es Y final, perdón, Y inicial. Es eso, creo. Y inicial, esto es 0. Este menos. Algunos de ustedes ya tienen las respuestas. Yo sé que estoy haciendo una tontería que no la estoy viendo en este momento. X. 2 veces. ¿Sí? Voy a tener que ir a las ecuaciones. Creo que estoy haciendo algo mal en la ecuación. ¿Qué era? Era así, ¿verdad? La ecuación. Es lo que estoy dudando. De todas las ecuaciones que teníamos de movimiento. Voy un segundo. Vamos a ver dónde está caída libre. Nadie ha llegado a... Nadie está viendo mi error todavía. No, la verdad no sé. X final menos X inicial. Estoy bien. 2A menos C. No, sí está todo bien. ¿No es que la G hace todo positivo o no? El Porque es asunto... menos gravedad, no. No, porque la ecuación original es V final es igual al cuadrado, es igual a V inicial al cuadrado, Ok, ok. más 2 veces A
por delta X, digamos, esta es para, en el caso X. El menos viene de esta G, entonces estaría bien. El problema sería, ok, lo podríamos ver así. Esto es un producto punto y esto debería ser vectorial. Pero no, yo aquí estoy poniendo ya el menos. El desplazamiento va desde aquí hasta acá. G va en la misma dirección, por lo tanto al final me queda como un más. Es que ese es ese es el cuidado que habría que tener, digamos. Formalmente esto debería ser así, más G, y esto también es un vector, ¿verdad? Entonces, aquí yo no estoy metiendo el signo, aquí yo no estoy metiendo el signo a esto. Si yo lo dejo así, el delta va desde Y inicial, es eso, sí, ya lo vi. Sí, ya entendí, perdón. Que vamos. Lo que pasa es que el Y inicial es H. Entonces me queda, aquí esto es menos, entonces esto me queda menos 2G, el Y final es 0 por menos H. Entonces se me cancela ese menos y ya me queda aquí esto. Sí, el error está, lo puse aquí y todavía no lo interioricé. El Y inicial era H, o sea, está saliendo de un punto más alto y llegando a un punto final más bajo. Por lo tanto, el desplazamiento me queda negativo y después al final me queda todo positivo. Eso fue lo que pasó contigo. Ya. ¿Quedó claro esto que acabo de hacer de esto del signo con la cinemática? Sí, gracias, profe. Ok. Bien. Entonces, todo el teorema de trabajo de energía nos facilita muchísimo las cosas, nos hace más sencillo el entender y el estudiar problemas cinemáticos de una manera mucho más fácil, mucho más rápida, siempre y cuando podamos tener acceso a todas las fuerzas presentes en el sistema, ¿verdad? O que se le aplican al sistema. Bien, nada más quiero ver un último concepto antes de despedir la clase, propiamente la parte de teoría, que es la potencia. Potencia, no energía potencial, ¿verdad? Son cosas diferentes. La energía potencial lo vamos a ver más adelante. La potencia se define como la cantidad de energía que se hace o se aplica a un sistema en un determinado tiempo. Entonces, se puede definir instantáneamente como el cambio de, sí, el trabajo aplicado, la energía dada al sistema en un pequeño delta T, o una potencia media, también que lo podemos ver como el cambio de la energía en el sistema por el delta T. Las unidades de esto serían, vean que aquí tendríamos joules en segundos, que esto lo llamamos watt, W. Entonces tengan mucho cuidado porque tienen que entender muy bien el contexto en el cual están trabajando, ¿verdad? Vean que esta watt que está acá es la misma W de trabajo. Es bastante confuso, sí, pero así es. Entonces tienen que saber cuándo están hablando del trabajo propiamente y cuándo están hablando de una unidad. Usualmente ustedes van a tener aquí un número, 1 watt, 2 watts. Ustedes no tienen dos trabajos, ¿verdad? Entonces sepan diferenciar entre watt y trabajo. A lo que iba con las unidades que les mencioné anteriormente, les dije que es común utilizar a nivel energético. Si ustedes revisan la factura de energía de su casa, les van a decir que consumieron 20 kilowatts hora. Entonces es una unidad que se utiliza para grandes cantidades de energía. Si esto lo pasamos a joules,
sería muchísimo más grande, porque ven incluso que esto está por hora. Entonces, lo que ustedes tienen aquí es simplemente que pasan a multiplicar el delta T por la potencia y me queda un valor de energía de este lado. Entonces, al final de cuentas, esto es energía, a pesar de que se está utilizando watts, que es una unidad de potencia, pues se multiplica la potencia por un tiempo y nos va a quedar entonces energía. Bien, entonces, hasta aquí lo voy a dejar, la clase de hoy. El próximo jueves seguimos con la parte de energía potencial y conservación de energía, que ya es algo que se puede ver bastante rápido. Y bueno, tenemos que ver también la parte de fuerzas conservativas, no conservativas. Y terminar haciendo ejercicios. Entonces, bueno, todavía tenemos que ver bastante. De hecho, creo que nos vamos a salir un poquito del cronograma debido al examen. Que